Hola, Delphi, ¿cómo estás? Bien. Estoy muy feliz de poder empezar de vuelta un culto más y les quiero decir hola a todos los que están mirando. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este culto. Y bueno, les queremos invitar a orar. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por el día que nos das. Gracias por cuidarnos. Gracias por este sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a cantar el himno 237, que se titula Jesús quiere entrar en tu ser. Jesús hoy espera entrar en tu ser, ábrele tu corazón, no dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Bueno, y ahora vamos a poner las ofrendas mientras miramos el Probad y Ver. Probad y ver. Historia de hoy. Gratitud en primer lugar. Feliz sábado, hermanos. Nos acercamos una vez más a otra fiesta de las primicias y tenemos una propuesta diferente para este año. Nos gustaría que, quién sabe, uno de los hermanos aquí de nuestra comunidad hiciera la carta misionera, contando su testimonio de fidelidad a Dios. Y esta fidelidad de este hermano con seguridad va a impactar no solamente a nuestra iglesia, sino a muchas iglesias. ¿A alguien le gustaría participar y contarle su testimonio a la iglesia en la fiesta de las primicias? Yo creo que habrá más de 2,000 personas en la fiesta de las primicias. Si Dios quiere. Amor, cambiando de asunto, he estado pensando mucho en lo que el hermano Gómez dijo anoche en la iglesia. ¿De que alguien dé su testimonio? Sí. ¿Tú no crees que nosotros deberíamos hablar de cuánto Dios nos ha bendecido? Podemos hablar de nuestra fidelidad, amor. Y eso va a ayudar a mucha gente que todavía no ha entendido el plan que Dios tiene para sus vidas. Bien. Y el que va a dar testimonio tiene que ir vestido con ropa del pueblo de Israel. ¿Y cómo piensas resolver eso? Ya entendí.
necesito hablarte de una cosa. ¿Tú sabías que el pueblo de Israel daba 15% de ofrenda, además del diezmo? ¿Puedes imaginarlo? El 10% de diezmo, más 15% de ofrenda. Eso equivale a 25%. Un cuarto de todo lo que ellos ganaban. Y nosotros no hemos hecho eso. ¿Vamos a orar a Dios para pedirle orientación? Después, conversamos con nuestros hijos y vamos a tomar una decisión. La fiesta de las primicias sucedió por primera vez en el año 2003. Su principal objetivo es mostrar la gratitud del pueblo en los primeros días de las cosechas. Está escrito en Éxodo 23:19 que las primicias de los primeros frutos de tu tierra las traerás a la casa del Señor tu Dios. Hoy, nosotros tenemos la oportunidad de traer delante del altar los primeros frutos cosechados este año, resultado de las bendiciones hasta aquí. La fiesta de las primicias es un marco en nuestras vidas y debe fortalecer aún más nuestra fidelidad. Delante de eso y de las tantas bendiciones recibidas, yo y mi familia decidimos seguir la orientación bíblica en nuestro plan de fidelidad para con Dios. Queridos hermanos, a partir de aquel estudio, nosotros empezamos a dar 15% de ofrenda. Nosotros vimos cuán bendecidos éramos en la vida, en las cosechas y también en las veces que Dios nos libró de peligros, accidentes y enfermedades. Nuestro corazón se alegra en adorar al Señor a través de los diezmos y las ofrendas, y por eso lo invitamos a usted a participar en este mismo plan de fidelidad. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración, a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Bueno, ahora viene la adoración infantil. ¿Vieron que el sábado pasado estuvimos viendo que Jesús iba a venir? Y sí, pero ¿qué hacemos mientras lo esperamos? Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola, hola chicos, llegamos a este día tan especial. ¿Qué día es hoy? Sí, el día sábado, el día del Señor, así que no debes de olvidar que todo lo que hagamos el día de hoy debe ser para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta practicar durante la semana el fútbol o el vóley? Muy bien, y para ello necesitamos tener 2 equipos y siempre uno de ellos es el ganador. Saben chicos, cuando Jesús venga también habrán 2 grupos, 2 equipos y solo uno de ellos tendrá el gran premio. ¿Quieres saber un poco más acerca de los grupos que habrán? Entonces te quiero invitar a buscar en Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 33. Así que te invito a abrir tu Biblia. Vamos, busca conmigo. Mateo capítulo 25 del 31 al 33. ¿Lo leemos juntos? Nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todos
todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Y qué nos dice el versículo 33? Y pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Pero aquí nos habla entonces de dos grupos de animalitos, ¿verdad? Miren chicos, ¿quiénes son ellos? Los cabritos. Pues ¿cómo son estos animalitos? Para nada amigables, se pelean entre ellos, les gusta estar solos, no tienen un pastor. Y el otro grupo son las lindas ovejitas, muy dóciles por cierto. Ellas no pueden estar con el grupo de los cabritos, pues las pueden lastimar o hasta matar. Las ovejitas les encanta que las acaricien, son muy obedientes, tienen un pastor y cuando escuchan la voz de su pastor, ellas van rápidamente con alegría. Qué interesante, ¿verdad, chicos? Habrán dos grupos y no precisamente de animalitos, sino que ellos representan a cada uno de nosotros. ¿En qué grupo estaremos? La separación será de acuerdo a cómo hemos servido a Dios y a los demás. Y para que entendiéramos mejor todo ello, Jesús contó la siguiente historia. Un empresario viajaría a un lugar muy lejano. Entonces llamó a sus 3 empleados y les dio una tarea. A uno de los empleados le dio 5 monedas de oro, a otro 2 y al tercero 1 moneda, de acuerdo con los dones de cada uno para usar el dinero. Y ahora, ¿qué harían cada uno de los empleados con las monedas que el empresario les había dejado? Pues bien, ellos hicieron lo siguiente. El primer empleado, a quien le dieron 5 monedas, trabajó arduamente y duplicó la cantidad. Ya no tenía 5 monedas, sino que ahora tenía 10. El segundo empleado también hizo lo mismo. Y de 2 monedas, él las duplicó a 4 monedas. Pero el tercero no hizo lo mismo. A él le dieron tan solo 1 moneda y esta monedita lo que él hizo fue enterrarla, pues tuvo miedo en perderla mientras que el patrón se encontraba de viaje. Al volver, el patrón llamó a los empleados. El que recibió 5 y el que recibió 2 monedas recibieron las felicitaciones y un buen premio. El que la enterró oyó de su patrón duras palabras. Empleado malo y negligente, deberías haber puesto mi dinero en el banco y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora quedarás sin ella y no trabajarás jamás conmigo. En esta historia Jesús es comparado al empresario y nosotros podríamos compararnos a los empleados. ¿A qué empleado quieres parecerte? Nosotros no recibimos monedas, pero sí talentos para ayudar a otros a conocer a Jesús. Al usar nuestros dones y talentos para ayudar a los demás, es como si lo estuviéramos haciéndolo para Jesús. Él quiere pronto llevarnos al hogar celestial, pero quien decide en qué grupo estar es cada uno de nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo, podremos usar nuestros dones y talentos para ayudar a quien lo necesite. Yo quiero estar en el grupo que pronto irá con Jesús al hogar celestial. ¿Y tú, en qué grupo deseas estar? Es tiempo de tomar una decisión. Veamos entonces lo que nos dice nuestro texto para el día de hoy. Se encuentra en Apocalipsis 22:14. ¿Lo recuerdas? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Chicos, el regreso de Jesús está muy cerca. Es tiempo de decidir en qué grupo vamos a estar para esperar juntos el regreso de Jesús. ¿Ya tienes una decisión? Entonces digámosle a Jesús a través de la oración. ¿Oramos?
Querido Padre Celestial, gracias por tus bellas promesas. Ayúdanos a prepararnos y a escoger el camino correcto para pronto vivir contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. A mí me gusta mucho la música y a vos, Delphi, me encanta la música. Así que ahora vamos a ver un videíto de Primera Fe, que ¿cómo se titula? Hoy es el día de tu salvación. Escuchémosla. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te Ahora va a venir el Pastor Martínez a traernos el sermón. Y el desafío para los niños va a ser que dibujemos a Zaqueo en el árbol. Bienvenidos, feliz sábado para todos, queridos hermanos, queridos oyentes. Estamos felices de poder compartir este sábado tan especial con ustedes para abrir la palabra de Dios y para poder dejar que su palabra sea quien nos guíe, nos dirija, nos sostenga y nos anime también a poder tomar decisiones. Porque estamos en un momento en el año donde realmente nosotros necesitamos tomar decisiones. Y déjenme decirles que a lo largo de la Biblia, Dios siempre está llamando al ser humano. La Biblia está llena de encuentros. Esos encuentros especiales donde Dios se encuentra con el ser humano y donde Dios quiere de alguna manera transformar la vida de las personas. Por eso es que en esta mañana quiero invitarte para que puedas abrir tu Biblia en el libro de San Lucas, el capítulo 19. Allí en el libro de San Lucas, el capítulo 19, nosotros vamos a encontrar una historia que me apasiona, una historia que realmente está cargada de emoción por lo vertiginoso que es esta historia y cómo se dan las circunstancias. Y tenemos que pensar también que esta historia está dada en
una circunstancia muy especial y con un personaje muy especial. Y estamos hablando de alguien que realmente su condición no era la mejor. Estamos hablando de un hombre llamado Zaqueo. Y cuando nosotros pensamos en Zaqueo, pensamos justamente no en las cosas buenas, porque tristemente la condición de Zaqueo era una condición muy triste. Y tenemos que pensar que este hombre era nada más y nada menos que el jefe de los publicanos. Y por ser un jefe de los publicanos, llevaba una tarea que realmente era odiada por sus entorno, por su sociedad, por aquellos que realmente compartían, ¿verdad?, con él el día a día. Él era nada más y nada menos que un recaudador de impuestos. Y ustedes saben que los recaudadores de impuestos en realidad trabajaban para los romanos, quienes imponían al pueblo judío justamente un impuesto, ¿verdad?, injusto. Pero aparte de ser injusto, estos hombres obtenían sus riquezas justamente demandando del pueblo judío una cuota extra a lo que el pueblo romano exigía. Por eso es que en realidad el pueblo judío normalmente los llamaban traidores. Por lo tanto, cuando alguien hablaba de Zaqueo, en su mente se venían todos estos contextos. Y en el término religioso, un publicano judío era excluido de la sinagoga, no podía entrar, lo que llamaríamos hoy, a una iglesia para poder adorar a Dios. Por eso es que este hombre no era querido ni por los romanos, ni tampoco por el pueblo judío, por sus compatriotas, por aquellos que compartían su sangre. Y yo me imagino dentro de la mente de Zaqueo todas aquellas cosas que pasarían cuando él se encontraba a sí mismo en la soledad. Porque déjenme decirles que la vida de Zaqueo era una vida llena de rechazos y de desprecios. Tal vez donde él iba al lugar hacia donde él iba, todo el mundo lo miraba de una manera despectiva y por supuesto nadie del pueblo judío quería ser asociado con este hombre. Por eso, cuando pensamos en la vida de Zaqueo, pensamos en una persona con heridas profundas, heridas que realmente llevaban interno. Y por supuesto, también debemos entender que Zaqueo, cuando él decidió ser lo que quería ser, creyó, tristemente, que su vida estaba llena de felicidad o que él podría obtener todo aquello lo que la sociedad hoy en día nos hace pensar que podemos obtener. Y creemos que a veces que las cosas nos llevan hacia la felicidad. Pero tristemente, a la altura en la cual vivía Zaqueo, Zaqueo había descubierto que el dinero podía comprarlo prácticamente todo. Sin embargo, Zaqueo entendió que el dinero no podía comprar algunas cosas esenciales. Especialmente, Zaqueo comprendió que no podía comprar amor y no podía comprar la felicidad. Y por más que él brindara lo que brindara hacia los demás, indudablemente las personas seguirían rechazándolo. Por eso, aunque podemos decir que Zaqueo tenía prácticamente todo, indudablemente Zaqueo no tenía absolutamente nada. Zaqueo vivía en una profunda desesperación por encontrar la felicidad, por encontrar ese sentido a la vida, por encontrar la aceptación en base
a lo que realmente hace que cada uno de nosotros podamos realmente tener una vida con un sentido y poder disfrutar a pleno de ella. Por eso es que Zaqueo decide buscar a Jesús. Y por eso también dice allí San Lucas capítulo 19 que Jesús entra en Jericó y que iba pasando por esta ciudad. La ciudad donde indudablemente se encontraba Zaqueo. Y dice el verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y además, dice el relato bíblico, era rico. Indudablemente Zaqueo gozaba de ese gran beneficio económico que la gran mayoría de las personas creen que hace a la felicidad de las personas. Pero como bien hemos dicho, Zaqueo no podía obtener lo que realmente ansiaba. Por eso es que ahora comienza la búsqueda de Zaqueo. Y sin lugar a dudas, Zaqueo había escuchado acerca de Jesús varias veces. Zaqueo había escuchado que Jesús recibía a los publicanos y también recibía a los pecadores. Él, en ese sentimiento de dolor, despreciado y odiado por los hombres, ahora este hombre busca refugiarse en el amor de Dios. Y Zaqueo busca algo muy importante. Zaqueo busca un cambio para su vida. Y la historia de Zaqueo y de ese encuentro con Jesús parte desde este punto tan esencial. Muchas veces el problema de las personas es que realmente no quieren un cambio para su vida. Por eso es que a pesar de todos los esfuerzos que Dios hace para que nosotros podamos encontrar la verdadera felicidad, tristemente, Dios no puede ir más allá de lo que tú le permitas. Zaqueo había reconocido su necesidad. Zaqueo había reconocido que todo lo que tenía sin Cristo no era nada. Por eso ahora es que en su desesperación comienza esa búsqueda con aquel que realmente va a hacer un cambio en su vida. Por eso es que el relato bíblico justamente habla de que en realidad, dice el verso 3, que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y cada cosa que está en la Biblia tiene un sentido. Ninguna palabra, ninguna frase que está aquí en este sagrado libro es por casualidad. Yo subrayé en mi Biblia que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y saben, déjenme decirles que en realidad nuestra vida es el resultado de cómo nosotros vemos a Jesús, de cómo nosotros percibimos a Jesús y cómo nosotros consideramos a Jesús en nuestra vida. Porque lo que nosotros pensamos de Jesús, en realidad, condiciona nuestras prioridades. Lo que tú y yo pensamos de Jesús también influye sobre nuestros valores, influye también sobre nuestros comportamientos en nuestra vida. Y cómo tú y yo pensamos o vemos a Jesús, en definitiva, es cómo nosotros reaccionamos frente a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso todo depende cómo nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, indudablemente, en esta mañana nosotros tenemos que pensar quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Porque si indudablemente Jesús es simplemente un gran maestro o un gran filósofo, en realidad Jesús no va a tener trascendencia ni en tu vida ni en la mía. Por eso un día Jesús preguntó a sus discípulos acerca de Él y qué era lo que los demás pensaban acerca de Él. Y luego los confrontó a sus discípulos y les dijo,
¿Y vosotros quién decís que soy yo? Por eso quiero animarte a que tú puedas considerar quién es Jesús para ti. Ahora, indudablemente Jesús tenía un plan para Zaqueo y ese plan vino en un momento justo para Zaqueo. Ahora él dice que en esa búsqueda donde Zaqueo va hacia el encuentro de Jesús para poder ver a Jesús, comienzan las dificultades. Y yo subrayé por lo menos 3 dificultades, tal vez tú puedas encontrar algunas otras leyendo el texto bíblico. Pero dice el verso 3 que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud. Y es interesante, a veces pienso yo, aquellos que iban con Jesús, que acompañaban a Jesús, el entorno de Jesús. Y a veces los peros son los que realmente impiden que tú tengas un encuentro personal con Jesús, que tú puedas entregarle tu vida a Jesús y que tú puedas encontrar la fuente de la felicidad. Muchas veces nosotros estamos habituados a colocar aquellos peros que nos impiden hacer lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida. Muchas veces cuando uno visita personas que llevan años en la iglesia o que llevan un tiempo estudiando la Biblia y se aproxima a algún bautismo y uno va entusiasmado para anunciarle que pronto habrá un bautismo en la iglesia y que queremos contar con él o con ella en esa lista de aquellos que entregarán su vida, muchas veces dicen, sí, pastor, me encantaría, pero... Y sabemos que el pero, indudablemente, conlleva a algo negativo. ¿Y cuáles fueron los problemas de Zaqueo? Bueno, cuando nosotros miramos aquí, nosotros encontramos 3. El primero que yo encontré es la multitud que iba con Jesús. Y aquí quiero hablarle tal vez a aquellos que hoy conformamos parte de la iglesia, aquellos que conformamos esa multitud que vamos con Jesús. ¿Estamos siendo nosotros un obstáculo para los Zaqueos modernos? ¿Será que nosotros estamos impidiendo que aquellos que anhelan un cambio en su vida puedan acercarse a Jesús? Dios no permita que esto suceda en su iglesia. Pero si de alguna manera tú formas parte de aquellos que en realidad cuestionan a aquellos Zaqueos que quieren encontrarse con Jesús, Dios pueda cambiar tu vida, porque en realidad eso es algo que no te ayudará a crecer en tu vida personal y en realidad no es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero también Zaqueo no solo vio aquella multitud que rodeaba a Jesús, que le impedía seguirlos, que impedía que él se acerque, sino también dice que Zaqueo era pequeño en estatura. Y estas 2 cosas se combinaron y entonces parecía que lograr llegar a Jesús era algo imposible. Pero ¿saben qué? Esta historia justamente es una historia de superación. Dice que Zaqueo no decidió darse por vencido. Zaqueo miró el obstáculo, pero miró más allá del obstáculo. Y es por eso que pudo superar las dificultades. Y es por eso que a pesar de la adversidad que él estaba enfrentando, buscó el medio por el cual él podía alcanzar lo que deseaba. Y qué interesante es esto. Y aquí viene el tercer obstáculo. Y dice que a raíz de la multitud, a raíz de su estatura, Zaqueo corre delante y se sube a un árbol llamado sicómoro para verle, porque había de pasar por allí, dice el verso 4. Y aquí nosotros tal vez no lo entendemos en ese contexto cultural, pero en realidad Zaqueo tiene que vencer
algo tan poderoso como son los prejuicios. Porque saben, subirse a un árbol era algo que realmente no era permitido por la decencia de un hombre considerado por su posición. Jamás un hombre con la posición que tendría Zaqueo se subiría a un árbol, porque en realidad eso era algo que no iba con la decencia, no quedaba bien con el estatus, no quedaba bien con la sociedad, con los paradigmas de aquel entonces. Y a veces nosotros pensamos más en qué dirá la gente que en encontrarnos con Jesús. Hay muchas personas que tristemente no toman su decisión por Jesús porque no piensan en ellos, sino piensan más bien en qué dirá la sociedad, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi familia. Y a veces uno tiene que justamente luchar en contra de eso, con una tradición. A veces luchamos incluso en contra de esa tradición religiosa, donde nosotros nos enfrentamos a ciertos paradigmas que no nos llevan hacia la felicidad. Pero Zaqueo quería justamente llegar hacia Jesús. Y Zaqueo es un ejemplo de aquellas personas que no se da por vencido. Hay mucha gente que se da por vencida fácilmente. Pero déjame decirte que la fe de Zaqueo venció todos los obstáculos. Si hoy tú quieres llegar a la meta, si tú quieres lograr la felicidad, entonces tienes que hacer frente a las dificultades sin temor. Si quieres la bendición de Dios, tienes que entender que no debes darte por vencido tan pronto cuando surjan los obstáculos. Yo he aprendido en la vida que en realidad los obstáculos tienen un propósito y muchas veces Dios permite los obstáculos con un propósito y ese propósito tiene que ver con en realidad medir tus intenciones o tus deseos. Porque los obstáculos sirven para saber cuán intenso es tu deseo por alcanzar lo que quieres. Y yo me acuerdo de una entrevista que tuve con un tesorero cuando estudiaba en la secundaria. Y todo joven, ¿verdad?, es idealista y piensa en un montón de cosas. Y hay cosas que uno no sabe. Y yo estaba enojado por la cuota del colegio, y era muy cara y cómo iba a costar tanto. Y entonces yo no era uno de los jóvenes a quienes mis padres podían pagar. Tenía que trabajar, tenía que ser becario, trabajar en el verano, trabajar durante el año. Y a mí me parecía injusto algunas cosas. Y entonces decidí pedir una reunión con el tesorero, especialmente para protestarle sobre lo que realmente valía el colegio. Así que logré la entrevista y hasta hoy me acuerdo. Hasta hoy me acuerdo. Porque cuando me tocó ese día me preparé con todo, hasta ensayé lo que le iba a decir. Y cuando entré a aquella oficina del tesorero, el tesorero estaba sentado en su sillón y atrás había una inscripción bien grande que parece que la veo cada vez que recuerdo la historia. Y en esa pared decía algo bien interesante. Decía lo siguiente: si usted piensa que la educación es cara, ¿por qué no prueba con la ignorancia? Y me golpeó la frase, me golpeó. Si usted piensa que la educación es cara, ¿por qué no prueba con la ignorancia? Y entonces el tesorero me dijo: Néstor, ¿a qué viniste? Y me quedé como sin palabras. ¿Cuánta gente no va a nuestra universidad, no estudia en nuestros colegios porque cree que la educación es cara? O porque cree que debe hacer esfuerzos. ¿Cuánta gente, verdad, no está dispuesta a romper los obstáculos en la vida simplemente porque no quiere salir de su área de confort? Los obstáculos, mi querido amigo, mi querida amiga, sirven con un propósito, sirven para revelar
cuán profundo es tu deseo de lograr lo que quieres lograr. Ahora, si tu deseo realmente no es tan intenso, entonces frente al primer obstáculo te vas a dar por vencido. Yo he tenido muchísimas personas que desean bautizarse y a veces los obstáculos son la familia, a veces es el esposo, a veces la esposa, los hijos, a veces los padres, a veces la cultura, el entorno. Y ellos deciden quedarse allí a costa de... Una vez tenía una señora que estudió toda la fe de Jesús. Y realmente ella estaba convencida de todo. Simplemente que ella era la directora del coro de la iglesia a la cual ella asistía. Y cuando tuvo que tomar su decisión, me dice, pastor, ¿qué le voy a decir a mi iglesia? Toda mi vida fui la directora del coro. ¿Qué le voy a decir a esos niños? ¿Qué le voy a decir a mi pastor? ¿Qué le voy a decir a la gente? Y le digo, lo que usted tiene que decirle es que encontró a Cristo. Encontró la verdad en su palabra. Y usted ahora desea más que nadie ser fiel a Dios. Pero tristemente esta señora no tomó esa decisión. Simplemente por lo que dirán. Simplemente por los prejuicios. A Zaqueo no le interesaba eso. A Zaqueo le interesaba encontrarse con Jesús. A Zaqueo lo que más le interesaba era encontrar la fuente de la felicidad. Por eso es que se sube sin pensarlo y está dispuesto a romper todas las barreras. Y ahora viene el verso 5, que es donde nosotros nos encontramos con ese encuentro maravilloso. Y realmente cuando usted mira el verso 5 del capítulo 19 de San Lucas, usted encuentra que el relato bíblico dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Esto es tremendo, porque en la Biblia muchas veces nosotros encontramos las miradas de Dios hacia el ser humano. Y déjame decirte que la gran mayoría de las historias bíblicas tienen que ver con una mirada desde arriba hacia abajo. Dios en el cielo mirando hacia el ser humano aquí en la tierra. Pero es aquí donde nosotros encontramos, al menos yo, mencionado, que Cristo mira hacia arriba para ver a Zaqueo. Esto es interesante. La mirada de Jesús es hacia arriba, donde está Zaqueo, buscando al Maestro, procurando encontrarse con Él. Y realmente, yo creo que este le vio es mucho más profundo de lo que nosotros podemos leer a simple vista. Porque hay mucho en la mirada de Jesús hacia Zaqueo. Hay muchas maneras de comunicarse y dice que las miradas hablan. Y yo creo que la mirada de Jesús habló con Zaqueo. Y esa mirada solo podía entenderla Zaqueo y Jesús. No había nadie más. Tal vez los demás ni se daban cuenta, pero cuando Jesús miró hacia aquel árbol y vio a Zaqueo y lo vio, Zaqueo percibió la mirada penetrante de Jesús. Zaqueo percibió a su Maestro, a su Señor, haciéndole un tierno llamado. Y es interesante que si bien era Zaqueo el que procuraba verle a Jesús, el relato nos muestra que es Jesús quien ve primero a Zaqueo. Y esto me habla de que el Señor siempre toma la iniciativa. El Señor tomó interés en Zaqueo como individuo, como ser. Y qué precioso es esto. Dios conocía a Zaqueo. Dios sabía quién era. Para Dios, Zaqueo no estaba perdido en el universo, como tampoco nosotros estamos perdidos en medio de esa incertidumbre
Hay alguien que permanentemente te ve, te conoce, sabe quién eres, sabe lo que estás pasando. Y eso es lo interesante del texto bíblico. Por eso es que cuando Jesús mira a Zaqueo, dice que Jesús le habla, toma la iniciativa y le dice: Zaqueo, Zaqueo. Jesús haciendo un llamado. Y hablé que en esta mañana vamos a hacer un llamado. Y siempre Jesús hace llamados, porque Él desea nuestra salvación. Y es interesante que Jesús lo llama por su nombre. Y el hecho de que Jesús le diga Zaqueo revela por lo menos dos cosas. La primera es que Jesús te conoce. No era uno más, no era que Jesús dijo: ¿quién es ese que está ahí arriba? ¿Cómo te llamas? No, dice que Jesús le dijo: Zaqueo. Ya sabía quién era. Pero en segundo lugar, Zaqueo estaba comenzando a darle dignidad a este hombre. Zaqueo estaba herido. Y cuando Jesús lo llama por su nombre, era la forma de comenzar a curarlo. Porque tristemente Zaqueo no escuchaba su nombre normalmente. Zaqueo estaba encuadrado en lo que él hacía. Estaba acostumbrado a que los demás lo llamen publicano, recaudador de impuestos, traidor. Alguien que ganaba sus bienes de forma deshonesta. Pero Jesús no lo llama a Zaqueo por su etiqueta, por esa etiqueta que había impuesto la sociedad. Jesús comienza a sanar a Zaqueo y ahora le hace el llamado. Y observa cómo comienza el llamado. La frase que sigue dice: Zaqueo, date prisa. Zaqueo, date prisa. ¿Es que Jesús estaba apurado? No. Tenía que ver con la urgencia del llamado. Tenía que ver con lo inminente que Dios quería hacer con él. Porque todos los llamados de Dios en la Biblia tienen una urgencia. Si usted va hacia el libro de Apocalipsis, dice: vi volar. Y ese volar tiene que ver con la presteza a esos 3 ángeles que llevaban el Evangelio eterno. Y a veces nosotros creemos que tenemos tiempo, y a veces nosotros dilatamos, y a veces nosotros retrocedemos, y a veces nosotros prolongamos, y a veces nosotros, ¿verdad?, somos personas que dejamos que las cosas pasen, buscamos tiempos especiales, buscamos momentos, buscamos cosas que tal vez nunca se den. Date prisa, Zaqueo. En esta pandemia me pasó algo tremendo que me golpeó como pastor. Había alguien que estaba estudiando la Biblia, a quien el instructor bíblico me dice: pastor, ¿será que usted puede ir a visitarlo? Estábamos frente a un bautismo. Quiero que lo invite para el bautismo. Quiero que lo invite a que tome su decisión. Y fuimos con el anciano a visitarlo. El anciano lo conocía, nos recibió, comenzamos a conversar y la charla se extendió, creo que por más de 1 hora. Hablándole acerca del bautismo y hablándole de la necesidad de que él la tome, pero había alguna pequeña cosa que él tenía que arreglar o decidir. Y por eso él dice: pastor, ¿sabe qué? En este bautismo no voy a hacerlo. Pero para el próximo le prometo. Y a veces estas frases son muy comunes, ¿no? Esta vez no, la próxima sí.
Y yo le digo, eso es como cuando uno encuentra en el negocio un cartel que dice, hoy no se fía, pero mañana sí. Y usted vuelve y hoy no, mañana sí. Y entonces la decisión se va dilatando, se va postergando. Y los que perdemos somos nosotros, porque nos perdemos la oportunidad de ese encuentro transformador, de esa felicidad plena. Y nos fuimos de esa casa, porque le dije, bueno, hermano, entonces tan pronto usted decida, hacemos un bautismo, aunque sea por usted. Llámeme, no hay ningún problema. Pero déjenme decirles que hace 4 semanas atrás, ese mismo instructor me mandó un mensaje, y no voy a dar el nombre de esta persona, pero me dice, fulano de tal, fue internado por COVID. Y ya era un hombre de unos 60 y algo de años. Ore por él. Y fuimos siguiéndolo, ¿no? 3, 4 días. Ha empeorado. Está empeorando. Y cada vez que recibía una noticia de su instructor bíblico, no era de mejora, sino de pérdida. Hasta que un día, al despertar a mi mañana, tenía un mensaje de su instructor bíblico. El mensaje decía, mi amigo falleció. Fui a visitar al anciano con cual nosotros habíamos ido a tomarle la decisión, porque no sabía que este hombre había fallecido. Y la verdad es que nos pusimos tristes. Yo le dije, ¿te acordás de fulano? Sí. Recibí el mensaje de que hoy falleció. Y la misma reacción que tuve yo fue la que tuvo él si hubiese tomado su decisión aquel día. Si hubiese simplemente dicho sí al llamado de Cristo, a la urgencia, si hubiese sentido la urgencia. Y déjame decirte que esta persona no era alguien que conocía la iglesia ahora, la conocía hace mucho tiempo. Ya venían varios años, ya habían pasado otros pastores antes que yo y le habían hecho el llamado, y él siempre postergando. Por eso Jesús, cuando hace el llamado, dice, date prisa. No hay momento para detenerse, porque el único momento que yo tengo de decidir es hoy y ahora. Y allí, entonces Jesús le dice la otra frase, desciende. Qué interesante. Desciende, porque arriba del árbol no hay salvación. Y yo me imagino que este árbol representa todo aquello que llevamos adentro nuestro, ¿no? El descender implica humildad. El descender implica reconocimiento, doblegar nuestro yo. ¿Y cuántas veces cuando uno se siente sólido, fuerte, robusto, no quiere doblegarse? Desciende, date prisa, no te detengas. El llamado de Dios no es postergable. Las decisiones no son para mañana. Las decisiones trascendentes que tienen que ver con nuestra vida eterna tienen que ver con el hoy y el ahora. Y esto es lo importante. Por eso Jesús le habla, porque tal vez era la última oportunidad que Zaqueo tenía de encontrar su transformación. Cristo pasaba por ese lugar en ese momento. Y miren cómo dice el texto bíblico, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y susurré en mi Biblia el hoy. Hoy. Qué interesante. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Este llamado, mis queridos amigos, estaba basado no en lo que era Zaqueo. Porque a veces las personas tienen ciertos conceptos. A veces las personas piensan que deben estar preparados, que hay alguna condición especial. Y a veces cuando en realidad hay llamados, las personas tienden a sentirse indignos, tienden a sentirse que no están preparados.
Y Zaqueo no era una persona que en realidad estaba preparada a los ojos humanos, pero dice, hoy es necesario que yo entre en tu casa. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios está basado en la plena misericordia de Dios. La salvación no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace en tu vida, lo que Él está dispuesto a hacer. Y para la mente judía, Zaqueo era la última persona que podía ser salva. Pero saben, la gracia no hace distinción de personas. Y lo que me gusta de esta historia es que Jesús llamó al peor de los publicanos. Por eso es que este llamado es un llamado movido por la misericordia y el amor de Dios. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¡Qué interesante! Yo quiero ir a tu casa, yo quiero entrar en tu vida. Por eso este encuentro no es solo un deseo de Zaqueo, era un deseo de Cristo. No es solo tu deseo, sino cuánto también el Señor desea tu salvación. A veces las personas, ¿verdad?, no entienden cuando los pastores insistimos sobre una decisión. Pero es que en realidad esta decisión no tiene que ver con cosas que son intrascendentes, sino que tienen que ver con la vida eterna. Yo me imagino si Zaqueo no hubiese tomado su decisión en aquel momento. ¿Qué hubiese sido de la vida de Zaqueo? Por eso aquí Jesús está diciendo, pecador. Sí, a ti, pecador. Estaba estudiando con una persona que me dice, pastor, frente a lo que estoy estudiando me siento demasiada pecadora. ¿Cómo es posible que Dios me ame tanto? Bueno, el texto bíblico dice eso. Es necesario que yo entre en tu casa. Y no solo es necesario, sino que lo voy a hacer. Y es allí donde entonces ahora encontramos la respuesta de Zaqueo. Que esto es lo maravilloso y esto es lo que debemos destacar. Cristo ama al que el pueblo odia. Y saben que la verdadera transformación comienza cuando Jesús entra en nuestra vida, no antes. Si tú te sientes pecadora, pecador, si tú crees que no mereces la salvación, que no estás preparado o preparada para entregar tu vida a través del bautismo, quiero decirte que en realidad esta historia demuestra lo contrario. Yo quiero entrar, porque a menos que yo no entre, o que yo entre, tú no obtendrás la salvación. Date prisa, no pospongas el año que viene. Pastor, cuando ya no haya COVID, pastor, cuando quiero hacer una fiesta, pastor, cuando todos estén, pastor, cuando... No coloques excusas, no dilates. Hoy es el momento donde Cristo quiere entrar en tu vida. Y la respuesta de Zaqueo es lo más impresionante. Dice el verso 6, entonces él descendió a prisa. Y luego dice, y le recibió con gozo. ¿Por qué? Porque era lo que él buscaba. Zaqueo buscaba la felicidad, buscaba un cambio para su vida. Y entonces Cristo era su única alternativa. Qué interesante. Y allí vienen otra vez los obstáculos, ¿no? Las dificultades a superar. Porque dice que el verso 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Qué tremendo! Pero Jesús conocía el corazón de Zaqueo. Y Dios ama y busca al pecador, más allá de lo que las personas piensen. Y hay dos cosas que Jesús dice en la casa de Zaqueo, que también tenemos que saberlo nosotros. La primera cosa es que
cuando tú decides entregarle tu vida a Cristo, Él te dice lo siguiente. Verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque miren qué interesante, porque Zaqueo también es hijo de Abraham. Tú también perteneces al reino de los cielos. Y el verso 10 dice lo siguiente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar santos, vino a buscar pecadores. No vino a buscar personas perfectas, vino a buscar personas imperfectas para transformar su vida y llevarlas hacia la salvación. Estamos en el cierre de nuestro tema de hoy. Y yo creo que hay grandes aplicaciones para nuestra vida. Y yo creo que nosotros debemos reflexionar sobre esta historia y te animo a que realmente seas un Zaqueo o una Zaquea moderna. En el último bautismo tuve la oportunidad de bautizar a una mamá muy joven, de tan solo 20 y pocos años de edad, que a los 15 años tuvo su primer hijito, que se había unido a la vida de alguien que llevaba una vida de delincuencia, de adicciones, de drogadicción. Y como ella estaba, ¿verdad?, unida a esta persona, fue arrastrada hacia el mismo, digamos, callejón. Vino su segundo hijo. Y luego de que esto parecía no tener salida, entonces aquel hombre con quien ella vivía fue llevado preso. Y como a ella no le encontraron argumentos delictivos, sino de adicción, le quitaron a sus dos pequeñas hijas. Tremendo. Allí sola, desesperada, en medio de las adicciones, comenzó a estudiar la Biblia con un familiar suyo, una joven Caleb, aguerrida, tremenda joven, que llegó hasta su casa para enseñarle la fe de Jesús. Y su vida fue transformando. Y entonces ahora ella me dice, pastor, hay que visitarla. Y cuando yo la vi, me dice, ¿cómo cambió mi vida? Y el día de su bautismo era la persona más feliz. Y me dice, qué feliz que estoy. Cuando tú dejas entrar a Cristo en tu corazón, tu vida va a cambiar. Tu vida se llenará de gozo y serás plenamente feliz. Por eso, indudablemente todos tenemos necesidades de Dios. Para Jesús, todos, absolutamente todos, tienen oportunidad de salvación. Si tú y yo buscamos a Cristo de todo corazón, estamos dispuestos a sortear todas las dificultades. Y Jesús sabe todo sobre nosotros. Y porque sabe todo sobre nosotros, es porque nos ama. Y porque sabe todo sobre nosotros, es que Él te hace un llamado especial a tu corazón. Date prisa. Desciende. Porque yo hoy quiero entrar en tu casa. Mi querida amiga, mi querido amigo, si estás en el valle de la indecisión, date prisa. Si estás luchando con alguna cosa, con algo, ¿verdad?, laboral, familiar, social, date prisa. Si piensas o estás pensando en postergar hasta algo mejor, una mejor eventualidad, algo que nos ayude a tal vez tener una mejor situación para entregar nuestra vida, date prisa. La salvación es algo que debe ser tomado con urgencia. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y cuando Jesús entra en tu vida, todo
cambiará. Yo quiero orar por aquellos que están mirando el programa, porque sé que hay luchas, sé que hay dificultades. Orar para que el Espíritu Santo trabaje sobre tu vida y para que tú tomes una decisión de vida. Yo te animo a que tú ores también y le digas al Señor, quiero que entres en mi vida y quiero hacerlo en este momento. Si tienes el teléfono de tu pastor, llámalo, mándale un WhatsApp de tu anciano. Si tienes el teléfono de quien te está estudiando la Biblia, mándale, hoy decido entregar mi vida a Jesús, quiero bautizarme. ¿Cuándo? Hoy, date prisa. No lo dudes, será la mejor decisión de tu vida. Vamos a orar. Querido Dios, alabamos tu nombre, Señor, porque hemos podido abrir tu palabra. Alabamos tu nombre, Señor, porque a través de tu palabra tú nos llamas. Y ese llamado tiene que ver con entregarte a ti nuestro ser en forma urgente. Porque, Señor, tú quieres renovar nuestra vida y tú quieres, Señor, llenar de felicidad nuestro corazón. Hay personas que tal vez están luchando. Hay personas que tal vez, Señor, están enfrentando dificultades. Te suplico, Señor, que tú las ayudes a vencer y que su decisión no sea postergada, sino que su decisión sea de vida eterna. Tómalas en tus brazos de amor, guíalas con tu Espíritu Santo y que pronto ellas puedan, Señor, entregar su vida a ti. Sabemos que el sábado 28 va a haber un bautismo precioso. Permite que estas personas puedan ser parte de este evento y puedan ser parte de aquellos que serán anotados en el libro de la vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Le agradecemos al pastor Néstor Martínez y ahora vamos a cantar una canción que el número es 238, que se titula Yo escucho buen Jesús. Escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Qué lindo fue pasar este culto con ustedes. Los esperamos el próximo sábado a las 11. ¡Chao!